Cordial saludo, profesor y compañeros. Este es mi aporte, actividad 2, Foro de Derechos Humanos. A continuación expongo el siguiente caso. Se titula Los problemas del sector agropecuario en Colombia. Lo que tiene en jaque al agro colombiano. No hay que ir hasta una finca para detectar la crisis del sector agropecuario. Se ve en las calles de las ciudades e incluso en los pueblos. Los problemas del agro vienen en un kilo de plátano, papa o arroz y hasta en el cilantro que se comercializa en los supermercados y en las tiendas del barrio. Cualquier producto de la pequeña agricultura es un espejo de lo que sucede al campo colombiano. La crisis tiene un eje central. Cada vez que sale una cosecha, los precios caen y los ingresos de muchos cultivadores, especialmente de los más pequeños, no alcanzan para cubrir los costos de producción. Eso significa que miles de campesinos trabajan a pérdida o apenas para sobrevivir. No es posible que yo tenga que esperar un poco más de un año a que una mata de plátano produzca un racimo para luego venderlo en 1.500 pesos, dice Antonio Cuellar, un campesino que tiene una finca de 5 hectáreas en la vereda Regueros, en Pitalito, Huila. El problema es que ese mismo racimo cuesta unos 10.000 pesos en las grandes ciudades o más. En Bogotá, por ejemplo, un solo plátano vale entre 200 y 400 pesos. En conclusión, quien lo cultivó y preparó el suelo, sembró la semilla, hizo las de hierbas, fertilizó y recolectó la cosecha, además de que asumió los riesgos de inundación, vendaval, sequía y enfermedades y plagas, entre otras labores, y esperó más de un año para producirlo y sacarlo al mercado, al final de esta cadena recibió menos de una quinta parte del precio que pagó el consumidor. La situación es tan compleja que pareciera que la crisis rural se asemejara a un cultivo permanente. Lleva décadas presente como si no hubiera espacio para pasar a otro capítulo de la historia. Aunque existen diferencias en las condiciones en que se desarrolla la pequeña y la gran agricultura, hay muchos problemas comunes a las dos formas de producción. Rezago tecnológico, alta exposición a la competencia sin preparación, institucionalidad débil, falta de asistencia técnica, tasas de interés por encima de las que rigen para el sector urbano, deficiente infraestructura y políticas con sesgo antiagrario hacen parte de la larga lista de reclamos de los productores. A pesar de que la comercialización es una de las mayores dificultades de la actividad agropecuaria en general, la inseguridad generada por los grupos armados al margen de la ley también tiene un impacto altamente negativo. Esto ahuyenta a los inversionistas y frena cualquier desarrollo, dice el ex viceministro de Agricultura y consultor Luis Arango Nieto. Este fenómeno, sumado a las contingencias de tipo natural, aumenta la percepción de riesgo en contra del sector. La situación se complica aún más para los productores que no tienen acceso a crédito bancario, bien sea porque no tienen una historia crediticia sin enmiendas o porque no les gusta acudir a la banca debido al exceso de trámites. De otro lado, el rezago tecnológico del campo es evidente. Por ejemplo, en el caso del arroz, mientras el país produce entre 5.5 y 6 toneladas por hectárea de paddy seco, en Estados Unidos el promedio nacional es de 8,2 toneladas por hectárea. Y ni qué decir de los costos. Siguiendo el caso del arroz, producir una tonelada cuesta $483, en tanto que Estados Unidos apenas llega a $364. A los anteriores obstáculos se suman la asistencia técnica rezagada y el atraso del país en infraestructura. No se trata solamente de la falta de vías para sacar las cosechas, sino de la carencia de centros de secamiento, bodegaje y enfriamiento de productos como la leche o las frutas, para tener un manejo de inventarios que reduzca los picos de oferta y regularice los precios. En medio de las dificultades, algunos consideran que lo más complicado es que hay mucho diagnóstico, pero poca acción. El campo está sobrediagnosticado. Los problemas los conocemos, pero no ha habido voluntad política para solucionarlos. Hay mucha opinión, pero poca acción, afirma Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. José Leibovich, experto en temas de política agropecuaria, considera que los problemas del campo tienen su origen en la debilidad de las instituciones públicas del sector y en la costumbre de hacer política agropecuaria bajo la presión de paros, protestas y reclamos de determinados sectores. En conclusión, la crisis del campo colombiano no llegó por casualidad. El país sigue recogiendo la cosecha de lo que sembró durante muchos años, una política agropecuaria de muy bajos rendimientos. Edmer Tobar Martínez, editor de Portafolio, diario El Tiempo. En este caso, se está vulnerando el artículo 65 de los derechos sociales, económicos y culturales. El artículo 65 habla sobre que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y de adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Lastimosamente, estamos viendo las políticas de cada gobierno de turno son muy débiles con respecto al campo. La realidad es que nuestros campesinos trabajan a pérdida, trabajan con malas condiciones, trabajan con una percepción muy alta de inseguridad, no tienen las condiciones necesarias. Los gobiernos en campaña siempre tocan el tema del campo, prometen muchas cosas con respecto al campo, al mejoramiento de las condiciones de los campesinos, pero una vez se llega a la presidencia no se toman cartas en el asunto. Como lo mencionaba en el artículo, la única forma de que el gobierno le ponga cuidado a los campesinos es cuando hacen paros, protestas, es la única forma, mas nunca ha habido una política real en la que le permita al campesino ser tenido en cuenta como la parte fundamental de cualquier sociedad, porque de ellos, del trabajo de ellos, viene la comida a nosotros los que estamos en las cabeceras municipales. Hay una triste realidad y es que el campo se está envejeciendo. Nuestros campesinos se están envejeciendo, no tenemos nuevas generaciones que vayan a tomar las riendas de esas actividades. Al igual, esto es consecuencia de políticas débiles y de la falta de atención del gobierno hacia este tipo de práctica. Podemos ver muchos ejemplos. El campesino tiene sus hijos, se esmera por darles educación primaria, hay otros que como pueden le dan la educación secundaria a sus hijos y pues el mensaje hacia ellos es el mismo, ¿sí? Que estudien, que se preparen y que se vayan para la ciudad a trabajar, a hacer alguien en la vida y que no pasen necesidades como la tienen que pasar ellos o como la tuvieron que pasar ellos en su momento cuando eran unos niños jóvenes que no tenían otra opción de trabajo sino en el campo porque venían provenientes de padres campesinos y fue lo único que supieron hacer. Aparte de todo, vemos que en el campo los niveles de analfabetismo son muy altos. Las personas que nacieron en la década de los 50, de los 60, no tenían el acceso a la educación como hoy en día lo tienen los niños, pero el tema es que la misma gente del campo, las mismas personas que ya están de edad y siguen trabajando en el campo, perciben la actividad como una actividad a pérdida, como una actividad que no tiene futuro y por lo tanto se esmeran en que sus hijos salgan adelante, se preparen y se vayan de ahí para que no pasen necesidades. Tristemente esa es la situación que se está reflejando en el país. Esto, como lo mencionaba, para solucionarse tienen que haber unas políticas muy sólidas que sean integrales, ¿sí? No se trata de sacar un programa de beneficio para el agro de 2 o 5 billones de pesos, sino se trata de un programa desde la educación en adelante, ¿sí? Hasta cuando el productor saque su cosecha, que tenga un mercado fijo, con precios justos, donde pueda sacar sus productos y comercializarlos. Ese es el inconveniente que se está presentando en el campo hoy en día y este es el derecho que se está vulnerando en este caso que acabo de exponer. Muchas gracias.